La clase del día de hoy sobre los hombres de la Biblia va a estar relacionada a varios hombres, en realidad. No vamos a ver uno solo, y estamos yéndonos en los personajes de la Biblia de principio a fin, así como aparecen en la escritura. Así que el día de hoy vamos a hablar de varios, en realidad, que aparecen en el capítulo 5 de Sefer Bereshit, del libro de Bereshit, de Génesis, o el principio, o el origen. Entonces, aquí vienen varios hombres, 10, después de Adán. Ya hablamos de Adán, ya hablamos de Caín, ya hablamos de Hebel, de Abel, y vamos a hablar de estos hombres de los cuales no se habla realmente, la mayoría no se habla absolutamente nada, más que su nombre, que engendraron hijos y que tuvieron un hijo que siguió pasando la estafeta, hasta llegar hasta la vida de Noah, el cual sí vamos a hablar en la próxima clase un poquito más detalladamente. Entonces, bueno, son 10 nombres los que aparecen aquí desde Adán hasta Noah, y hoy vamos a mencionar solamente, para incluir dentro de los hombres de la Biblia, a Set, hijo de Adán y Java, desde Set hasta Lamec, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente ir viendo sus nombres, su significado. Algunos creen que hay algún misterio ahí, ¿verdad? En los nombres, cuando estudiamos Bereshit también lo vimos, pero lo importante acá es primeramente destacar, ¿verdad?, que es la genealogía de los descendientes de Adán. Y pues bueno, le podríamos llamar como los hombres antidiluvianos, antes del diluvio, los hombres que les tocó vivir en la generación o en el Olam antes del diluvio, perdón. Y es muy interesante, ¿verdad?, porque hemos hablado de este tiempo del cual no se habla mucho, solamente se dan detalles en Génesis 6, cuando se habla de Noé, que había verdaderamente en la tierra un caos en la época de Noah. Y para eso voy a citar Sefer Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 6, en el verso 1, para dar un panorama primeramente de lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurrió en esa época. De pronto como que se cortó, ¿verdad? ¿Ya me escuchan bien? Ya se compuso. Sí, disculpen. Es parte de lo que ocurre aquí con el internet. Entonces, vamos a darnos primero una idea, el propósito de ir analizando a los hombres de la Biblia es ir viendo tanto hombres pues finalmente destacados como hombres reprobados, ¿verdad? Y qué podemos aprender de ellos, de su vida, qué podemos aprender de ellos en su vida, y cuáles eran sus condiciones de vida, qué nos enseñan, ¿verdad? Y finalmente cómo ellos fueron depositarios y también receptores y dadores de la fe original, de la fe primaria, la fe que fue entregada a Adán. Y es muy importante porque aunque ellos no conocían lo que se conoció después como la Torá, que le fue entregada a Moshe, las promesas del Mashiach, realmente como lo conocieron los israelitas, la redención tal cual, ellos sí conocían que era necesario y que iba a venir un redentor. Adán y Java le dijeron a su descendencia, ¿verdad?, que la intervención que ocurrió en el Edén, en el Gan Edén, el huerto del Edén, en el jardín del Edén, por causa del Satán, que se manifestó en una serpiente y vino a
introducir una simiente ajena que quería finalmente este propósito destruir a la ascendencia de Adán. Ellos sabían que de Java iba a proceder, ¿verdad? Una promesa, una esperanza de un redentor que iba a venir finalmente a sacar de esta situación a la descendencia de Adán, a las almas que fueron creadas originalmente para vivir eternamente, mientras comieran del árbol de la vida, pero por causa del pecado, entonces dejaron de comer de ese árbol de la vida y estuvieron destinados a la muerte. Entonces estos hombres que vamos a ver hoy sabían todo eso, pero sin embargo la condición pecaminosa y la simiente extraña que estaba ya introducida en la humanidad, ¿verdad? Hizo que esta generación, después de poco más de 1000 años, acabara en un caos. Y voy a citar Génesis 6 entonces, verso 1, que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, fíjense, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los Bnei Elohim, que las hijas de los Ben Adam, de las Benot en este caso, Adam, de las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había entonces Nefilim en la tierra, lo traducen como gigantes, la palabra es caídos. En aquellos días, dice, y también después que se llegaron los hijos de Elohim, los Bnei Elohim, a las Benot Adam, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los Giborimes, los fuertes o los tiranos. Y vio el Eterno que la maldad, la iniquidad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón, fíjense, sus intenciones de ellos, era de continuo solamente la iniquidad, hacer el mal. Y le pesó al Todopoderoso de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Suspiró, y la palabra es suspiró, cuando dice lamentó. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me ha pesado de haberlos hecho, me he arrepentido. Esta palabra ha causado mucha polémica, ¿verdad? Porque la escritura dice que él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Y la expresión aquí que traducen como arrepentimiento, que se arrepintió, en realidad en el hebreo tiene que ver con le pesó, le dolió, ¿verdad? Le pesó haber creado al hombre. Y bueno, dice en el 8: pero Noé halló favor ante los ojos del Eterno. Bueno, Noah, vamos a hablar a la siguiente ocasión. Y solamente quería este texto para poder comprender el contexto de lo que pasaba en aquellas épocas. Bueno, de entrada para todos es evidente, y para muchos es extraño, que los hombres en aquellas épocas vivían siglos, literalmente siglos. Algo que muchos, ¿verdad?, no creen, y creen que es como ciencia ficción o mitología, eso de como que alguien vivía, imagínense, ¿verdad?, 900 años, 962 años, ¿verdad?, 910, 905, etcétera. Donde está el que vivió más es Matusalén, ¿verdad? Y él vivió 969 años, imagínense. Y pues bueno, para muchas cosas que se cuentan o que se infieren respecto a algunas expresiones en la Torá, en la misma Torá, o en los profetas, o en los libros de
en los escritos, para muchos es mitología. Es mitología porque el hecho de hablar de que algunos hombres vivían siglos, hasta 900 años, ya es increíble. Ya muchos dicen, no, eso no puede ser. Y el hecho de hablar de seres caídos, de ángeles o de seres superiores que descienden a esta dimensión nuestra, y tomar mujeres, pues también está peor todavía, ¿verdad? Muchos dicen, no, eso ya está, eso ya es el colmo, eso es pura mitología, dicen ellos. Y el hecho de pensar, ¿verdad?, de que engendraron hijos y engendraron gigantes y seres deformes y cíclopes y corrompieron a la humanidad y corrompieron a los animales y había bestias deformes y cosas tan extrañas, pues para muchos es ya demasiada mitología, ¿verdad? Son muchos cuentos. Sin embargo, hay muchos datos, obviamente, tanto bíblicos como en las mismas culturas antiguas, en la historia también, de que después de que entra el pecado en la humanidad, en el mundo, los descendientes de Adán son, viven o quedan expuestos a una serie de acontecimientos que ocurren con la descendencia de Caín. Ahora, para eso hay una descendencia, ¿verdad?, que está por ahí, que no es de Adán, pero que nace también por medio de Java. Java ya sabemos que es la mujer, cuyo nombre quiere decir la dadora de vida, la que da vida, la que fue usada por el Satán, ¿verdad?, para engendrar una simiente extraña. Vemos en el capítulo 4, cuando se habla de Caín, después de que asesina a su hermano Abel, dice que sale y su descendencia habitan en la tierra de los errantes, la tierra de Nod. Dice que toma esposa, ¿verdad?, y que viene una descendencia de él, que engendra a un tal Enoc. Después engendra Enoc a Irad, a Mehujael, después Metusael, después Lamec, en donde nacen Jabal y Jubal, y después viene un tal Tubal Caín, del cual también ya hemos hablado antes. ¿Okay? Ya hemos hablado antes. Ahorita no vamos a mencionar a estos hombres y esta descendencia, pero ellos fueron un fruto de Caín, que causaron una corrupción impresionante en la tierra. De hecho, uno de ellos es el que introduce por primera vez la poligamia, y este es Lamec. En el capítulo 4 de Génesis, verso 19, dice que tomó para sí 2 mujeres. Este es el primer hombre que introduce poligamia, y bueno, toma 2 mujeres, y de él vienen estos 2 hombres, y después viene su nieto Tubal Caín. Ahora, Tubal Caín se cree que tenía una hermana, esta hermana Naamá, que según fuentes antiguas, Naamá fue la esposa de Noaj. ¿Okay? La escritura no habla de esto, lo habla el libro de Yashar y otras fuentes hebreas antiguas, que Naamá fue la esposa de Noaj, del linaje de Tubal Caín, de la simiente de Caín. Por lo cual se infiere, obviamente, que cuando nace Cam, hijo de Noaj, hereda de ella una simiente extraña también. Sem y Jafet no, pero Cam sí. Y bueno, ya hemos hablado también de esto anteriormente. Bien, dice por acá Yuli, dice: los ángeles guardianes que él había enviado a la tierra traicionaron al Eterno a tal grado que los hijos que engendraron con los humanos, los gigantes, llegaron al grado de alimentarse de los humanos e hicieron enojar al Eterno, y descargó su ira contra la humanidad. En el libro de Enoch, cita aquí Yuli. Gracias, Yuli. Hay justamente esa fuente, ¿verdad?, en donde se enriquece todavía más lo que ocurrió en esa época. El libro de Enoch, obviamente, es un libro que está calificado como apócrifo, como un libro oculto, extrabíblico, y que no es inspirado. Sin embargo, el libro de Enoch coincide en muchas ocasiones con toda la escritura, no solamente con Génesis. Hay muchos datos en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que coinciden perfectamente con el libro de Enoch.
Y aunque bueno, para algunos no es canónico y no vamos a tomarlo como parte de la Biblia, realmente arroja una fuente de información muy importante de lo que ocurría en aquella época. Y efectivamente, el libro de Enoch le llama, ¿verdad?, los vigilantes o los guardianes, que todo esto es el origen, por cierto, de que después del diluvio, los acadios, los sumerios, los egipcios y todas las culturas que vienen después, sirios, caldeos, romanos, griegos, etcétera, etcétera, crearan su propia teoría del origen y el caos que ocurrió en aquella época. Y por eso hoy día conocemos mucho la mitología griega, ¿verdad? Los gigantes, los titanes y el panteón griego y todo lo que ocurría. No es una cosa diferente a la escritura, solamente que lo contaron en su versión. Pero en realidad, antes del diluvio ocurrió todo esto. ¿Okay? Los descendientes de Adán fueron o vivieron una etapa del ser humano verdaderamente catastrófica, verdaderamente terrible, con la introducción, ¿verdad?, de esta simiente extraña, y además la aparición de estos seres que le llama el libro de Enoch vigilantes o guardianes, que no eran otra cosa que seres superiores, eran más superiores que los malahim. Ahora, eso es algo bien importante, porque muchas veces creen que eran ángeles solamente, pero los ángeles no tienen esta capacidad, ¿ok? Pero hay seres superiores a los ángeles. Acuerden que hay malahim, hay ofanim, hay serafim, hay querubim, etcétera, etcétera. Hay seres superiores diversos, y estos seres superiores eran poderosos, y según las fuentes hebreas, estos seres recibieron poderes para supervisar la creación, para poder sustentar la creación y poder controlar la creación. Por ejemplo, un ser superior poder administrar los poderes en el agua, por ejemplo, en el fuego, en el sol, en la luna, en todo esto. Estos seres superiores, cuando se rebelan, como dice aquí la fuente del libro de Enoch, cuando se rebelan y entonces deciden ellos hacer, con la libre voluntad que el Eterno les da, hacer su voluntad de introducirse en la vida del ser humano, el Eterno se los permite, y estos seres que realmente tenían poder, pues son engañados los hombres a través de ellos, creyendo que ellos eran verdaderamente los Elohim. Por eso en la antigüedad, ¿verdad?, a estos seres se les llamaba los Elohim, los poderosos. Y entonces empezaron a crear el Elohim del sol, ¿verdad?, del fuego, del agua, del trueno, de la lluvia, y ahí viene toda la descripción mitológica, obviamente, por ejemplo, del panteón griego. Y empiezan a poner, ¿verdad?, a Zeus, empiezan a poner a Poseidón, empiezan a poner a Perseus y todas estas deidades que realmente las califican como mitología. Era muy real, y hay muchas evidencias de esto. Y bueno, al punto que voy es de que nada más imagínense el gran engaño que vivieron estos hombres, de los cuales vamos a hablar hoy, y de los cuales ellos estuvieron tentados, ¿verdad?, a apostatar. Ellos fueron los únicos que sobresalen, al menos aquí, que tuvieron que pasar la estafeta de fidelidad y de la esperanza y la promesa del Redentor que se le dijo a Eva, hasta la época de Noé, hasta la época de Noah. De hecho, Noah no hubiera tenido la justicia que tenía si no hubiera sido por la aportación de cada uno de estos hombres de guardarse íntegro con su esposa y sus descendientes y transmitir la fe. Si no hubiera habido al menos esta estafeta que se fue pasando poco a poco, en realidad a la época de Noah no hubiera habido ni siquiera Noah. De hecho, sobresale en la escritura Noah porque dice que fue el único que se halló justo y además perfecto en su genealogía o en sus generaciones. Y dice que Noah caminó con Elohim, quiere decir
que no anduvo en obediencia, en integridad, en santidad. Era una simiente limpia y era alguien que mantenía la promesa. Y fíjense esto muy interesante, que solamente por esa integridad y esa justicia que él buscó delante del Eterno es que hubo una oportunidad más para la descendencia de Adán, y que nosotros podemos tanto escucharlo como tener la misma esperanza de aquel Redentor que finalmente vino, que es Yeshua. Entonces, bueno, hay infinidad de fuentes de lo que se habla que ocurría antes del diluvio. Hay evidencias, ¿verdad?, en el mar, las ciudades sumergidas, la famosa Atlántida, que Lemuria, que todos esos vestigios, esos hallazgos, ¿verdad?, de que dicen, ¿y esto qué? ¿Quedó sumergido? ¿Cuándo quedó sumergido? Pues en la época del diluvio. Hubo muchas ciudades, hubo mucha gente, pues imagínense, cuando se empezó a multiplicar, después de más de 1000 años, pues la humanidad había crecido enormemente. Y la contaminación genética había crecido, había malformaciones, había gigantes, había cíclopes, había cualquier cantidad de manipulación genética. Por cierto, hablando de la genética, lo que ocurre hoy día en el mundo no es la primera vez, ni es novedad. Esto ocurrió en los últimos días, antes de que viniera el diluvio. Y el juicio que el Eterno envía es justamente por toda esta mezcolanza. Y por eso hoy día se necesita otra vez un juicio más. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado al colmo. ¿Ok? Dice Julie, en el involucramiento con los humanos, dice, los vigilantes revelaron muchos secretos del cielo a los humanos. Otro motivo más del enojo del Eterno, el libro de Enoch también. El libro de Enoch lo pueden conseguir en internet. Hay 3 libros, el libro primero, segundo y tercero. Bueno, el primero es el más popular, así lo pueden buscar. Sefer Enoch o Hanok. Lo pueden buscar como libro Enoch o Sefer Hanok. Bueno, solamente como una referencia, ¿ok? Se va a quedar grabado esto, y no quiero que después algunos piensen que esto es herético, es verdad que estamos enseñando otra cosa que no es Biblia. Solamente como una fuente para poder entender qué es lo que pasaba en aquella época. Así que pues bueno, sí. Además los ángeles, fíjense, eso es muy interesante porque aquí está la respuesta, por ejemplo, a civilizaciones antiguas, cómo tenían el conocimiento de cosas fuera de este mundo, sin tener un telescopio, sin tener, ¿verdad?, un satélite observando afuera, cámaras o un dispositivo que es lanzado al espacio. No ocurrió otra cosa más que los seres caídos les revelaron a los hombres cualquier cantidad de ciencia, de conocimiento de los astros, e incluso dice el libro de Enoch que les enseñaron a la guerra, a hacer armas de guerra. Dice el libro de Enoch que estos ángeles descendieron también y les enseñaron a las mujeres. Adivinen qué les enseñaron a las mujeres. Se van a sorprender. Les enseñaron a las mujeres el arte de la belleza, de la estética, la pintura, el maquillaje, el vestirse ostentosas, el vestirse para seducir a los hombres. Fíjense nada más qué cosa. Es un tema muy fuerte, ya hemos hablado también esto en las series Ángeles Caídos, ahí hablamos de eso. Los ángeles también les enseñaron a los hombres a crear armas de destrucción, les enseñaron conjuros, les enseñaron la alquimia, todo lo que es hechicería, brujería, les enseñaron todo, cualquier cantidad de conocimiento prohibido, se los enseñaron. Y por eso podemos ver en las culturas antiguas, ¿verdad?, que ¿cómo sabían los caldeos todo eso? ¿Cómo sabían los sumerios todo eso? ¿Cómo sabían los mayas este calendario, verdad, largo, la cuenta larga de las edades? Bueno, simplemente la cultura maya misma dice, verdad, en los códigos de mayas, que en los códigos mayas, en el Popol Vuh y todos esos códigos antiguos mayas, dice nada más y nada menos. Confírmenme si ya me escuchan. Hubo una interrupción por ahí del audio. Ok, ya me escuchan. Bien, gracias. Bueno, estamos hablando de información extra, que es muy importante para poder finalmente llegar a estos hombres. Esto me
es necesario para poder llegar a estos hombres. Entonces, bueno, en el Popol Vuh, ¿verdad? En el libro segundo de las inscripciones mayas que interpretaron, fíjense, es muy interesante lo que dice, ¿eh? Dice que Kukulcán, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Es este ser serpiente que adoraban los mayas. Fíjense, un ser serpiente que adoraban los mayas. Dice en el Popol Vuh que es un ser que vino de las estrellas y que venía, y así está dibujado, está dibujado como en una nave, en donde venía este ser, Kukulcán, ¿cierto? A ver si alguien me confirma, porque en el mundo azteca es Quetzalcóatl, pero es el mismo en la religión maya. ¿Okay? Entonces, dice Omar, es más que importante porque esto nos ayuda a comprender más dónde surge tanta idolatría. Exactamente. De ahí viene toda la idolatría que después el pueblo de Israel sufrió terriblemente. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Todas las naciones. Entonces, dice el Popol Vuh que Kukulcán viene de las estrellas, vean, en una nave. Fíjense que es un hombre blanco, alto, y que entonces les revela a los mayas toda clase de ciencia, de astronomía, y que después pasó a ser astrología. No dice nada diferente sobre Quetzalcóatl, no dice nada diferente sobre los sumerios, ¿verdad? Sobre todo es el mismo personaje que aparece siempre. Y que viene, los sumerios les llamaban los Anunnaki, ya hemos hablado también de ello, y esto significa en el idioma sumerio, los que descendieron del cielo. Anunnaki, los que del cielo bajaron. Anunnaki, los que del cielo descienden. Y no era otra cosa que lo que dice la escritura, que estos seres supervisores, que se les dieron poderes para supervisar la creación, se revelan delante del Eterno, se manifiestan en la tierra, seducen a las mujeres, empiezan a introducir todo este pecado, toda esta mezcla, empiezan a enseñar a los hombres cualquier cantidad de perversión, y por cada generación, desde Set hasta Noah, encontramos, y hoy día la historia, ¿verdad? Hoy día la arqueología, todas estas personas que hablan de cosas, ¿verdad?, que han encontrado sumergidas, o tecnología, etcétera, etcétera. No hay otra respuesta más que eso. Todos saben, ¿verdad?, que antes del diluvio hubo una civilización que usaba energía libre, que usaba cualquier cantidad de tecnología que hoy día ni siquiera el hombre ha alcanzado. ¿Por qué? Porque estos seres engañaron a la humanidad con todo esto para finalmente perder a todas las almas y llevarlas a la destrucción. Y entonces, la verdad de las cosas es de que lo que dice Génesis, aunque muchos dicen que no es cierto, muchos dicen que no pudieron bajar ángeles y tener relaciones con mujeres, los Benei Elohim no son realmente ángeles como tal, son seres más superiores y tienen la capacidad de materializarse en humanos y poder engendrar. Fíjense, esta es la gran diferencia. Un ángel no, un malaj no tiene permitido esto, pero un ser más superior, que posiblemente pueda haber sido bueno, no se sabe qué rango, pero estos sí pudieron haber materializadose y poder haber engendrado con mujeres lo que después se les llamó los gigantes. Bueno, dice, y estamos en esta generación por el mismo camino. Sí, hay muchos que dicen, ¿verdad?, que los gobiernos del primer mundo han permitido otra vez esto, y que hay seres que están entre la gente y que no se pueden identificar, ¿verdad? Y bueno, y ahí viene la teoría de los reptilianos y todo ese asunto, también ya hemos hablado de ello. Bueno, vamos entonces a ir y leer que cada uno de estos hombres, aunque solamente se dice de ellos que vivieron tantos años y engendraron hijos e hijas, ellos estaban
ellos estaban cumpliendo un propósito que el Eterno mandó desde el principio, ¿cierto? Multiplicad y llenad la tierra, henchid la tierra, sojuzgarla. Y ellos cumplían con su propósito al engendrar, al multiplicarse y al ir pasando de generación en generación la promesa la cual fue dada a Java. Ellos creían seguramente, ellos no sé si estaban entendidos de que esto llegaría hasta después de 6000 años, posiblemente sí, no sabemos, pero ellos entendían que iba a venir un Redentor. Ellos sabían que sus años estaban contados, por muchos que fueran. Ellos sabían que su alma iba a descender al lugar de los muertos. Ok, ¿ya me escuchan? Okay, regresamos. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, bueno, estamos hablando del contexto, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo y... bueno, estaba diciendo algunas cosas para poder entrar en entendimiento, ¿verdad? Y bueno, estaba hablando de que todos estos hombres que ahorita vamos a leer finalmente, que vamos a introducir dentro de la serie de hombres de la Biblia, son muy importantes y vamos a aprender de ellos simplemente que resistieron la prueba y que además pudieron conocer la promesa, la esperanza en Yeshua. Dice la escritura que Yeshua cuando muere dice que desciende a las profundidades de la tierra. ¿Se acuerdan ese texto? Dice que desciende a las profundidades de la tierra y dice que lleva cautiva la cautividad. Dice que, de hecho, cuando lo cita a Kefas, dice que en la época del diluvio esperaban la promesa. Todos tenían la esperanza y todos creían posiblemente que iba a llegar en ese momento. Y no llegaba, y muchos morían, ¿verdad? Con la esperanza, de hecho. Muchos morían en la esperanza. Un día me preguntaron, no sé si alguien de los que está aquí, sobre esta esperanza y todos aquellos, ¿verdad? Que dice que en la época de Noé estaban esperando, en la época de Noé estaban esperando la redención, pero dice que murieron. Pero toda esa gente, obviamente, no estaba necesariamente involucrada en toda la prevaricación. El estado del hombre ya había caído en esa condición, pero hubo muchos que no estaban transgrediendo y que estaban en la esperanza, y aún con todo lo que vivían a su alrededor en la época antes del diluvio, antes del juicio, murieron sufriendo la fe y teniendo la esperanza. Y cuando Kefas habla de este asunto, ¿verdad? Dice que el Mashiach desciende a las profundidades de la tierra, lleva cautiva la cautividad. Todos aquellos que antes del diluvio tenían esa esperanza, dice que Yeshua desciende a hablarles de esa esperanza y a decirles que permanece todavía firme esa esperanza. Y todos ellos entran en la época de las primicias, por cierto. Y aquí es donde se conoce como la primera resurrección, tema del cual también ya hemos hablado y que nos devela finalmente el misterio de esta primera resurrección, que muchos, como no la pueden entender, muchos creen que en Apocalipsis apenas va a ocurrir la primera resurrección y que falta un milenio, una nueva era para después la segunda resurrección. Pero dice la escritura que cuando Yeshua resucita, dice que hay un terremoto, los sepulcros se abren, y dice que muchos santos, vean, muchos kedoshim, se levantan y suben a la ciudad amada. Y todos estos no eran otros que, cuando dice Kefas, que descendió y llevó cautiva la cautividad, aquellos que estaban encarcelados en el Sheol, ¿verdad? Y que esperaban la promesa, se les cumplió en ese tiempo. Y yo no dudo que hayan sido algunos o todos de los que están en esta lista, incluso otros más. Y bueno, vamos directamente al texto y vamos a leerlos.
En el capítulo 5 de Génesis está Adán, dice la genealogía, dice, este es el libro de la genealogía de las generaciones de Adán. Fíjense que aquí no se incluye a Caín, ¿verdad? Es muy interesante porque la Torá no incluye a Caín como descendiente en las generaciones de Adán. Qué interesante, ya con eso podemos detectar, pues obviamente, como ya lo vimos anteriormente, que Caín no entra en la descendencia de Adán, y que es una descendencia que tiene Java por medio de este ser que introduce su simiente, así como la cizaña, ¿verdad? Es lo mismo. Dice la parábola que Yeshua relata respecto a los creyentes, a los que iban a dar fruto, a aquellos los hijos del reino. Dice que iban a brotar de la tierra, iban a dar fruto, pero de pronto dice que iba a venir el enemigo en la noche y ahí iba a sembrar cizaña. Es la misma figura. Entonces en el capítulo 5 de Génesis dice que en el verso 1 dice, es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Elohim a Adán, a semejanza de Elohim lo creó. Vean, noten esto, a semejanza. Y déjenme ver, ok, dice en el verso 2, varón, lo que quiero leer es en el verso 3. En el verso 2 dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, terrenal. Esto significa terrenal. El día que fueron creados, y vivió Adán, dice, 130 años, y engendró un hijo a su semejanza. Fíjense, a su semejanza. Dice que Elohim creó a Adán a su semejanza. Ya hablamos qué es esta semejanza. Cuando el Eterno, que no se puede ver, que es invisible, que es Ruach, que no tiene figura, que no tiene forma, se manifiesta a la creación a través del Mashiach, ahí proyecta una semejanza, una imagen y una semejanza, que es el Mashiach. ¿Okay? El Eterno se manifiesta y se revela a la creación así. Esta imagen y semejanza es la que hereda Adán. Y Adán sigue y no solamente eso, no solamente la imagen, sino la semejanza de lo que es interiormente, ¿verdad? Los atributos del Eterno son pasados a Adán. Ahora, nótese esto, Adán dice que engendró a un hijo a su semejanza, otra vez, ya no solamente la imagen, sino a su semejanza, la semejanza que hereda del Creador, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En hebreo es Shet, y significa sustituto, sustitución. Esto es bien importante. Aquí no se menciona a Abel, obviamente porque Abel muere, y Abel muere sin fruto también, sin genealogía. Pero aquí se habla de Set, y nos vamos a recorrer un poquito en Génesis 4 para hablar de Set. Dice en el verso 25 de Génesis 4, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Ahí está, esto es sustitución, porque el Todopoderoso, dijo ella, dijo Java, me ha sustituido, fíjense, otro hijo en lugar de Hebel, en lugar de Abel, a quien mató Caín. La palabra en hebreo no dice me ha sustituido otro hijo. La palabra en hebreo dice me ha sustituido otra simiente, otra será, otra simiente. ¿Qué quiere decir? Y aquí es un mensaje bien claro, que la simiente que el Eterno había proyectado en Adán y Eva, que era Abel, que viene Caín y lo asesina, esta simiente extraña. Entonces el Eterno no permite que sobresalga aquella simiente, sino que les da un hijo más y le ponen por nombre sustitución, porque el Eterno sustituye la simiente santa que venía de ellos dos en Set, y Set hereda también la imagen y la semejanza. ¿Okay?
Eso es muy importante porque hoy puede haber muchos seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad?, que puedan tener cierta imagen igual que todos, pero no hay semejanza del Creador en ellos. ¿Por qué? Porque están involucrados en la mentira, están involucrados en la idolatría, están involucrados en el rechazo del Eterno, en el rechazo de la Torá, en el rechazo del Mashiach incluso. ¿Okay? Hay una simiente ajena, extraña, que demuestra una imagen, pero no una semejanza del Creador. Y por eso Yeshua es muy claro, ¿verdad?, cuando habla con los religiosos y les dice: ustedes no son descendientes de Abraham. Les dice: ustedes son descendientes de vuestro padre, que es el diablo. Así les dice Yeshua. Imagínense nada más. Esa expresión es muy fuerte. Por cierto, Yeshua obviamente sabía todo esto, pero no solamente sabía, lo estaba declarando. Sabía que entre la humanidad había una simiente perversa, extraña, y decía descendientes del diablo. Él decía así. Entonces, algunos religiosos así les dice: vosotros sois de su padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es homicida desde el principio, les dice Yeshua. Entonces, estamos viendo aquí algo interesante. De hecho, el mandamiento respecto a no unirse a yugo desigual, yo casi estoy seguro, ¿verdad?, que se conocía también desde el principio. Y estos hombres que vamos a leer acá entendían esto y también supieron conservar la simiente. Supieron saber con quién iban a emparentar para poder engendrar una simiente santa. Bueno, Set es el primer hombre que vamos a hablar. Set es la sustitución de la simiente santa que fue destruida por el enemigo, el primer hijo del diablo, así le llama Yeshua: vosotros sois de vuestro padre el diablo, homicida. Y Set es el hombre sustituto. Él vive 912 años. Dice que engendró hijos e hijas. Dice engendró a Set. ¿Dónde está? Vivió Set 105 años, engendró hijos, engendró a Enos. Vivió Set después de que engendró hijos 807 años y engendró hijos e hijas. 807 años, ¿verdad? Es lo que vivió Set. En el 8. Set vivió en total 912 años y murió. 912 años. Imagínense 912 años y su descendiente que figura como alguien que pasa la estafeta santa es Enos, en la traducción latina en el verso 6. Bueno, estos hombres tienen como característica que conocían de fuente directa de Adán y Java la promesa del Eterno. Ellos conocían la promesa que vendría, no sabían seguramente cuándo. Ellos simplemente tenían confianza y tenían paciencia. Imagínense 912 años, engendrar hijos e hijas, ¿verdad?, y pasarles la estafeta, y sobresale uno que es Enos. Verso 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos o Enosh. Ahora, Set, como dijimos, significa sustitución o sustituto. ¿Ok? Y en el verso 6, Enosh, que es la palabra en hebreo Set es Shet, que significa sustitución, y Enosh en hebreo, ¿verdad?, viene el significado según el libro de Strong, el diccionario de Strong, significa mortal, ok, mortal, varón, viril, siervo, vienen algunas traducciones. La primera palabra que se menciona sobre él es mortal, ok, un mortal. Dice Marcos: si bien en la mala traducción de palabras en la escritura nos lleva a encontrar muchas trabas para entender, dice Marcos y bien. Bien, entonces Enosh es el siguiente que recibe la estafeta de Set. Y dice en el verso
9 vivió Enosh 90 años, fíjense. Ahora vean lo interesante, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, él tuvo a su hijo Cainán muy joven. Verso 9, vivió Enosh 90 años. Muy joven. Muy joven a diferencia de los años que vivió, obviamente. 905 vivió Enosh. Entonces a los 90 años pues era muy joven, era un adolescente, yo creo, ¿verdad? Porque para nuestro tiempo, ¿verdad? 130 dice los más robustos, pero hoy día ya muy pocos llegan a 100. Pues muy joven, no son 90 años, 90 años ya es estar en épocas, ¿verdad? Muy mayores. Dice María Saer, dice las trabas mayores es tener los ojos espirituales cerrados, además de eso, ¿verdad? Por lo mismo, yo creo, por lo mismo. Una lleva a la otra. Bien. Entonces, bueno, ahora ya hemos hablado también de la condición antes del diluvio. Dice la Torá que en el principio no había lluvia, no había nubes, no había lluvia. La tierra estaba cubierta por un círculo también protector de agua, así dice la escritura, ¿verdad? Porque dice que cuando viene el diluvio se rompen las fuentes de los cielos y cae agua en cantidades tremendas e inunda la tierra. Entonces antes se supone que la tierra era protegida por una especie, ¿verdad?, de núcleo, como se le puede decir, capa de agua, que causaba unas condiciones muy diferentes en la tierra. Algunos creen una especie de invernadero, pero la tierra tenía la capacidad de crear plantas diferentes, árboles diferentes, animales diferentes y al mismo ser humano diferente, y de hecho muy longevo, que 50 años eran nada, ¿verdad? Vivían siglos en aquella época, siglos. Entonces las condiciones de la humanidad eran diferentes, los años que vivían eran demasiados, bueno, desde nuestro punto de vista. Para ellos eran muy limitados, para ellos llegar a 1000 era como que estamos limitados, si fuimos creados para vivir milenios, ¿verdad? O incluso una eternidad. Por causa del pecado se reduce por primera ocasión y se les pone un alto a la vida. Entonces, dice que Enosh a los 90 años engendró a Cainán, y aquí viene el siguiente, ¿verdad? En el verso 9, Cainán, vamos a ver el número de Strong en el hebreo, 7018, en hebreo es Cainán y significa fijo, ¿verdad? Solamente dice fijo. Vamos a ver si nos dice más el número 7064 del hebreo, supuestamente según el diccionario de Strong. Dice nido de los polluelos, vivienda, aposento, nidada. Bueno, esas son las traducciones que da el hebreo. Dice por acá María Saer, dice era porque había comido el árbol de la vida. Preguntan por acá. ¿Quién? Los descendientes de Adán. De hecho, Adán ya no pudo participar de la fuente de vida, del árbol de vida, cuando pecan. De hecho por eso después mueren. Por eso después dejan de vivir en cierto tiempo, porque ya no podían comer, solamente que las condiciones antes del diluvio eran diferentes y la vida era demasiado larga, era longeva desde nuestro punto de vista, pero finalmente sí morían, ¿ok? Sí morían. Bueno, entonces viene Cainán. De Enosh no se sabe nada, ¿verdad? De Cainán no se sabe nada. Solamente están aquí mencionados. Sobresalen en la lista de muchos hijos que tuvieron ellos, nietos y bisnietos. Van sobresaliendo solamente ellos, muy interesantemente como figuras importantes que
que vivieron en esa época y fueron testigos y transmitieron la fe. De hecho, algunos, y en Génesis 5 hablamos de eso, ¿verdad? Algunos creen que desde Adán hasta Noah, que son 10 hombres, hay un mensaje en el significado de sus nombres, ¿ok? Y este mensaje supuestamente tiene que ver con la promesa de la esperanza, dicen ellos, y lo vamos a ver al final. De hecho, vamos a traducir los nombres y supuestamente una frase que se toma de los 10 nombres de estos hombres, en donde ya desde ahí se habla del plan de redención, aparentemente con el significado de cada nombre. Por eso están esos nombres aquí. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final, ya que tengamos la definición de cada uno. Dice, hubo uno que creó los instrumentos musicales. Sí, Jabal. Jubal. Jubal fue el que creó, pero ese es de la descendencia de Caín. Ahora, esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque el primero que crea instrumentos musicales es de la descendencia de Caín, y es Jubal. Está en el capítulo 4, verso 21. Dice, Jubal, dice, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bueno, al menos dice que son los padres que tocan arpa y flauta. Y se infiere que él fue el que creó también los instrumentos. Bueno, seguimos. Después de Cainán viene un hombre más. Bueno, dice en el verso 11, fueron todos los días de Enosh, el padre de Cainán, 905 años, murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Este vivió 70 y lo engendró mucho más joven, a los 70 años. Ya saben que cuando estoy hablando de 70 años y es joven es porque vivieron, imagínense, 910 años para haber vivido Cainán. Bueno, es demasiado. Y aquí viene Mahalaleel. En hebreo la expresión es Mahalaleel, tal cual, Mahalaleel, y significa alabanza. Viene de una combinación Mahal vienen dos palabras, Mahalal y El, alabanza a Elohim, alabanza de Elohim, Mahalaleel. Eso significa, fíjense, alabanza a Elohim significa Mahalaleel. Un buen nombre, ¿verdad? Para que quien quiera ponerle por ahí un nombre a algún hijo que vaya a tener en el futuro. Mahalaleel es un nombre muy interesante, alabanza de Elohim. Y bueno, aquí viene este hombre, dice, engendró a Mahalaleel y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Ahora, es muy posible que estos sean los primogénitos, ¿verdad? Porque, bueno, podemos decir a los 90 años, a los 70 años ya debieron haber engendrado muchos hijos, pero aquí habla que como si fueran los primogénitos. Es muy posible que ellos hayan sido los primogénitos. Esto es algo que es muy posible, ¿verdad? Porque dice que después de ellos, de que engendraron a ellos, dice engendraron más hijos, ¿ok? Y pues bueno, ellos tenían esa responsabilidad también, ¿verdad? Entonces dice, otra vez en el 13, vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. Ahí está, y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Yaret. Y aquí viene uno más. Aquí viene uno más en el verso 15. Y este es Yaret. Ok, ahorita vamos a ver el significado. Según el diccionario de Strong, es el número 3382. Y significa descenso. Descenso o descender, descenso dice aquí. Y su pronunciación en hebreo es Yeret. Yeret, de Jaret es Yeret, descenso. Él vivió 962 años, dice en el 16, y vivió Mahalaleel después que engendró a Yeret 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió.
y vivió Yered 162 años. Yered vivió 162 años y engendró a Hanoc. Aquí es donde aparece el personaje que hablamos hace rato, ¿verdad? Enoc, Hanoc, en hebreo, en el verso 18. Hanoc, que es el número en el diccionario de Strong 2585. Hanoc, así se pronuncia en hebreo, significa iniciado. Tiene una raíz en el 2596. Vamos al número. Y dice propiamente estrechar, iniciar, disciplinar, adiestrar, dedicar, estrenar, instruir. Eso significa Hanoc en su raíz, que es Hanak. Iniciar, disciplinar, adiestrar, dedicar. Y bueno, de Hanoc sí se habla un poquito más del famoso Enoc, como se conoce en las Biblias latinas. Y de Enoc es muy interesante porque la carta de Judas menciona a Enoc y a Hanoc, y no solamente eso, sino que menciona que él escribió profecías. Él escribió profecías de tiempos. Ok, es más, vamos a el capítulo de Judas, en el verso en el que se habla. Vamos a la carta de Yehudá, el Sheliach, es un apóstol. Ok, y aquí es donde entra la sospecha, ¿verdad?, de qué es lo que creían los apóstoles, por qué los apóstoles, y en este caso Yehudá, Judas, cita a Enoc como alguien del cual se merece citar, del cual se merece ser citado. Y él está hablando, ¿verdad?, de las falsas doctrinas, los falsos maestros, las mentiras, la corrupción en la enseñanza. Dice en el verso 14 de Yehudá, de la carta de Judas, dice: de estos también profetizó Enoc, fíjense, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Nos está hablando aquí de venir el juicio, de que el Eterno iba a juzgar, de que se iba a manifestar con sus ángeles de poder. Judas cita el texto de Enoc. El texto de Enoc era un texto muy popular del tipo apocalíptico en el primer siglo. Fue encontrado actualmente en las últimas décadas en los rollos del Qumran, y en los rollos del Qumran venía el libro de Enoc, y desde ahí entonces tenemos ese texto. Y hay mucha polémica, ¿verdad?, de que si todo el libro íntegro era de él o no era de él. Unos creen que no necesariamente venía de él, que era de alguien que mencionaba las profecías de Enoc. Es muy posible que no lo haya dejado escrito él como tal, pero sí que todo lo que él dijo se haya pasado de generación en generación, y finalmente alguien lo haya escrito y lo haya dejado como testimonio. Lo interesante pues es de que Judas, cuando está hablando del día del juicio que se acerca, habla de que Enoc también lo menciona, y ustedes consultan el libro de Enoc y el libro de Enoc, entonces aparece ahí, ¿ok? Aparece ahí esto que cita aquí Judas. Dice Enoc, habla en primera, exactamente, ¿verdad? Y lo más seguro es de que él haya sido pues el que haya transmitido esto incluso en papel. Algunos creen que es imposible, ¿verdad? En aquella época la escritura no hay ninguna evidencia, pero sí él habla en primera persona, y pues bueno, seguramente esto que dice Judas aquí pues nos respalda que realmente es un libro en el cual se puede confiar, al menos las cosas que podemos corroborar en la Torá, en los escritos, en los profetas, en el Brit Hadashah y en Apocalipsis, porque
Hay quien se ha puesto incluso a estudiar el libro de Enoch y le ha puesto notas en versículos que coinciden con muchos pasajes de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es bien impresionante todo esto. Bueno, regreso a Génesis otra vez. Y aquí está Hanoch. Enoch, séptimo, vean, es el séptimo desde Adán. Ahora esto también es muy interesante, porque el número 7 en la genealogía de los primogénitos, pues dice mucho, ¿verdad? Él en su libro, por cierto, hace uso del conteo del mes, ¿verdad? Del novilunio. Él cuenta también los periodos de la humanidad en aquella época, no por 1000 años, sino por 700 años. Él va contando todo por 7 días, 700 años, es una etapa, él va contando así. Es muy interesante ese libro, de verdad que tiene muchas cosas muy interesantes. Bueno, voy a seguir leyendo. Verso 19, vivió Yered después de que engendró a Hanoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y dice 20, y fueron todos los días de Yered 962 años y murió. Vivió Hanoch 65 años y engendró a Matusalén. De aquí viene uno más, el hijo posiblemente primogénito de Hanoch, Metushelach. Vamos a ver en hebreo el número 4968. Metushelach es el nombre en hebreo, ¿verdad? Y es una combinación de Mat y de Shelach. Bueno, no viene aquí la traducción. Significa hombre de dardo. Así significa, hombre de dardo según el diccionario de Strong. Hombre de dardo. Metushelach, hijo de Hanoch. Y sigo leyendo en el verso 22, que aquí viene lo más importante de estos 10 hombres, desde Adán hasta Noach. Y bueno, solamente estoy hablando ahorita de 8, desde Set hasta Lamec. Vamos a ver que hay un dato extra que se le menciona a Hanoch. Dice en el 22, y caminó Hanoch con Elohim después que engendró a Metushelach 300 años y engendró después que engendró a Metushelach 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanoch 365 años. Caminó pues Hanoch con Elohim y desapareció, fíjense, porque le llevó el Todopoderoso. Este es el hombre del cual se le cuentan menos años, 365 años. O sea, 300 años después de que engendró, desapareció. Desapareció. ¿Qué es eso? ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Hanoch? Ok, dice la versión de Yuli, caminó Hanoch con Elohim después que engendró a Metushelach 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué es caminar con Elohim en el entendimiento hebreo, verdad? Halach, cuando tiene que ver con derech, caminar, andar, cuando tiene que ver con seguir las pisadas de, seguir el camino, caminar el camino, no es otra cosa más que una figura de andar en obediencia, andar en sujeción, andar reconociendo el Eterno, andar exaltando el Eterno. Cuando dice caminó con Elohim, quiere decir hizo la perfecta voluntad del Todopoderoso de principio a fin. No es otra cosa. Caminó con Elohim quiere decir agradó a Elohim en su vida. Tanto que Elohim dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Tú estás más acá que allá. Y desapareció. ¿Qué les parece? El primer hombre que no se le menciona que murió
aunque bueno, algunos creen que en la carta a los hebreos dice que murió, no dice la carta a los hebreos que murió, simplemente se le cuenta y de pronto ya no está. Dice por acá, no conoció la corrupción del sepulcro, exactamente, no conoció muerte. Ahora, esto es algo por demás importante. Ahora, bueno, la Kabbalah, ¿verdad? Y los rabinos místicos y empiezan a decir que él es Metatrón, y empiezan a hablar que el ángel de luz, y que empiezan a decir un montón de cosas extraídas simplemente de la mística judía. La Torah no habla nada de eso, ni el mismo libro de Hanoch habla cosas de esas. La Torah simplemente dice que desapareció, se lo llevó Elohim. Y esta es una de las evidencias primarias y muy claras de que el Todopoderoso realmente lo que quiere de cada uno de nosotros es que desaparezcamos de esta dimensión, que nos lleve. ¿Qué les parece? Hanoch fue traspuesto, Hanoch fue transformado seguramente de su sukkah, de su cuerpo, de su habitación, de esta habitación terrenal, y obviamente para ascender a los cielos tuvo que haber sido transformado. Imagínense nada más esto. Fue tan obediente, fue tan fiel, guardó tanta fidelidad que el Eterno se lo llevó. ¡Pum! Vámonos. Vean, dice, por la fe Hanoch, gracias José Madero, nos pone aquí el texto en Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. No fue hallado. Imagínense en la época de Hanoch. ¿Y dónde está Hanoch? No, pues desapareció, de pronto se fue. ¿Cómo que desapareció? Sí, se lo llevó Elohim. De pronto vimos que se hizo como luz y desapareció. Se fue, se lo llevó. ¿Cómo es eso? Sí, fue arrebatado, fue levantado, fue traspuesto, fue tomado de esta dimensión y convertido, transformado y llevado a otra. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Elohim, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado al Todopoderoso. ¿Qué les parece? Y bueno, dice por acá, y le fueron revelados muchos secretos del cielo. De hecho, yo creo que antes de ser revelado, antes de ser levantado, él dejó todo ese testimonio. Y él sabía muchas cosas seguramente. Dice Jorge Luis, Shabbat Tov, Jorge Luis, bienvenido. Entonces, bueno, esta es una de las evidencias más grandes que podemos citar para decir, ¿saben qué? El Eterno, cuando dijo Yeshua que Él vendrá, el Eterno nos quiere allá con Él, porque Yeshua dijo, vendré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros estéis. ¿Qué les parece? No necesariamente tenemos que estar aquí toda la eternidad metidos en un sistema planetario como este. Aquí está la evidencia. Ahora, hubo otro hombre que fue traspuesto también, que no vio muerte. ¿Se acuerdan quién fue? Es una pregunta de Kinder, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Roberto González está entrando por acá. Bienvenido, Roberto. Ahí está el otro hombre que no vio muerte, Eliyahu Hanaví, Elías el profeta. Dice que su talmid, su alumno, su discípulo, ¿verdad? Eliseo, dice que vio y fue testigo de este acontecimiento. Dice que descendió un merkabá de fuego, dice que lo tomó y ¡fum!, desapareció en el cielo. Pregunta María Sajer, se lo llevaron los extraterrestres. Déjenme decirles que hay una serie de grupos que les ha dado en los últimos años por averiguar en las escrituras los eventos sobrenaturales de los que se hablan, y que en averiguación con la cultura sumeria y la religión sumeria, un autor llamado Zacarías Sitchin, de origen judío, que murió el año pasado y dejó escritos de las tablillas sumerias. Él decía que el origen de la humanidad está en los Anunnaki,
los seres que descendieron del cielo y que es un experimento de ellos y que ellos no son otra cosa que los extraterrestres que vienen de otras dimensiones y todo eso. Y han venido este tipo de afirmaciones que comenta aquí María Saer. Y esta gente, obviamente, como no conoce la escritura de principio a fin y no sabe lo que ha ocurrido, asocian esta Merkabah, por ejemplo, y de hecho yo he escuchado muchos autores que asocian esta Merkabah, este carro de fuego que desciende y se lleva a Eliyahu, y entonces dicen, fueron los extraterrestres. Y fue una nave, ¿verdad?, luminosa que vino y se lo llevaron. Y de verdad, o sea, yo he escuchado documentales así que dicen cosas así, cada cosa que dices, wow, qué imaginación. De hecho, ellos dicen que el Eterno es un extraterrestre. Ellos creen eso, ellos creen que cuando aparece la nube está su nave escondida entre las nubes. Entre la nube que desciende y entonces el extraterrestre desciende al tabernáculo y se mete ahí, dicen ellos que es un extraterrestre. Dicen que Yeshua es un extraterrestre también. Entonces, pero el problema pues, verdad, es que hacen una asociación diferente cuando no entienden la descripción de las tablillas sumerias, que no es otra cosa que una interpretación de ellos de lo que ocurrió antes del diluvio, y que no eran otra cosa que los ángeles caídos que se manifestaban de esa forma. De hecho, hoy día tienen ellos también el permiso que se le ha dado a Satán para que engañen a los humanos con este tipo de avistamientos, con este tipo de apariciones. Algunos dicen que es tecnología avanzada de las potencias del mundo, otros dicen no es posible que haya este tipo de tecnología, lo más seguro es que sean seres extradimensionales, metahumanos, que estén haciendo algo. Los que no tienen la respuesta bíblica dicen simplemente son extraterrestres que vienen de Alfa Draconis, que vienen de Orión y que vienen de quién sabe dónde. Pero la escritura lo dice muy claramente. Son seres caídos que tienen poder, que eran seres de luz, que se manifiestan. Es más, la misma escritura dice, ¿verdad?, que el Satán se manifiesta como ángel de luz, siendo que es tinieblas, pero engaña a la gente. Y hoy día, ¿verdad?, hay muchos videos que las luces que aparecen por aquí, que una luz por allá y que la luz en la noche, y muchas luces. Todas esas luces no son otra cosa que engaños que provienen justamente de estos seres que se hacen pasar extraterrestres, que se hacen pasar como los Elohim de la antigüedad y que se hacen pasar como los creadores del hombre. Pero no es otra cosa que un gran engaño. Bien, dice, es el concepto del Mesías, dice Jorge Ernesto, para los eventos por venir. De hecho, ya están ocurriendo. Bueno, continuamos. Hanoch, entonces, nos enseña, fíjense, es muy interesante esto, que aunque nosotros ya no tenemos una simiente pura del todo, ahora estos hombres, descendientes de Adán y Java, aunque eran el pecado, eran calificados como tzadikim, justos. No había en ellos intenciones malignas. Fíjense, es muy interesante esto, ¿verdad? Y había una pureza en su ser, en su sangre y en su cuerpo significativa, y que nosotros ahorita no podemos tener. Entonces nosotros tenemos un gran problema. Nosotros no podemos irnos así como se fue Hanoch. Nosotros no puede venir el Eterno y decir, fulano, vente conmigo porque estás más acá que allá. Estamos imposibilitados. Por eso el Eterno envía al Mashiach, envía a este gran tzadik, a este justo, para los injustos, y para tener la promesa en aquel día, cuando se acaba el tiempo del tiempo, y poder ser tomadas nuestras almas y ser revestidas de un cuerpo nuevo, celestial, para ser introducidos a aquel lugar donde fue Hanoch, y aquel lugar donde se fue Eliyahu, aquel lugar donde está Moshe, porque Moshe está consciente y está, ¿verdad?, apareciéndose al Mesías. Dice que le apareció el Mashiach, y quién sabe cuántos más. Dice la escritura que muchos resucitaron y levantaron y fueron a la ciudad amada, y de ahí seguramente fueron las primicias con Yeshua.
Si hay un lugar de verdaderamente el paraíso verdadero, que es el paraíso celestial, existe realmente y es la promesa final que dijo Yeshua y que habla Apocalipsis. Entonces Hanoch nos deja ver esta realidad y nos dice con lo que él vivió existe, y aunque no podemos nosotros ir y no puede el Eterno decir ahorita vámonos, va a llegar el momento en que vamos a escuchar la voz del Mashiach que diga levántense de los muertos y bienvenidos, así dice, benditos de mi Padre, a la promesa, ¿verdad? A la esperanza. Entonces aquí está Hanoch, un hombre por demás que nos habla mucho más que cualquiera de los que están aquí, que nos habla de muchos misterios, ¿verdad? Estos documentos que se encuentran de aparentemente de él, y que coinciden finalmente con lo que Yeshua dice, con lo que dice Apocalipsis, con lo que dicen los profetas. Bueno, entonces caminó Hanoch con Elohim después que engendró a Metushelach, 300 años engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Hanoch 365 años. Caminó pues Hanoch con Elohim y desapareció porque le llevó el Todopoderoso. Y verso 25, vivió Metushelach 187 años y engendró a Lamec. Y aquí viene un hombre más. En el verso 25, y vamos a ver, en hebreo es Lamec, y el número que se usa en el diccionario de Strong para este nombre es 3929, y Lamec dice es de significado incierto, fíjese, es de significado incierto según el diccionario de Strong. Si alguno tiene un diccionario diferente y tiene el significado, por favor se lo encargo. Según la teoría de la frase sobre la redención, en la descripción de cada nombre, supuestamente quien hizo esto dice que Lemech significa miserable. Eso es lo que dice un autor. Bueno, el diccionario de Strong dice que es incierto el significado. Si alguien tiene por ahí algún dato, lo puede aportar con toda libertad. Bueno, ok, por aquí José Madero dice que, a ver si nos cita la fuente, Lamec prominente, dice José Madero, a ver si nos cita la fuente, quién es, en qué diccionario, cuál es el autor. Bueno, Lamec es el hijo de Hanoch, y dice entonces a los 187 años fue engendrado Lamec vivió 777 años. Este es de los que tuvo, ¿verdad? Unos años significativos, 777. Dice en el 26, ok, dice por acá la fuente, bueno, no, la fuente, ok, dice que aquí ponen no, él es un comentarista como muchos que somos, pero la fuente directa, porque muchos usamos fuentes, pero la fuente directa, no sé si alguien sabe cuál es la fuente. Déjenme decirles que esta teoría de la frase en los nombres parece que está adulterada un poquito, parece que está, ¿cómo les podría decir?, modificada o forzada. Entonces este autor que ponen aquí, por eso les digo que necesitamos saber la fuente real, porque muchos nombres están forzados para sacar la famosa frase de redención en estos 10 nombres. Pero cuando uno va a los diccionarios, encontramos esto, ¿verdad? Que hay diferencias en la traducción, y hay nombres que son inciertos.
Entonces este autor que menciona aquí José Madero, que cita a esta interpretación, en mi punto de vista veo nombres o veo traducciones de nombres forzadas para tratar de en estos nombres sacar una expresión que hable de la redención. A ver, dice Yuli, Enoch nos revela lo bueno y lo malo, el juicio del Eterno en los últimos días, y dentro del daño que causará la humanidad, tiene resguardado al monstruo Leviatán, que soltará para aniquilar el misterio del Eterno. Ok. Pero no sé si hay traducción del nombre de Yuli, del caso de Lemec, o Lamec. Bueno, el asunto pues es de que si hay alguna fuente seria de donde está la descripción o la definición del nombre, no forzar una definición para una suposición, sino más bien si conocen una fuente, ¿ok? De Lebec. Bueno, ahí queda la pregunta respecto a la definición. Bueno, verso 26. Y vivió Metushelach después que engendró a Lemec 782 años, engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Metushelach 969 años y murió. Vivió Lemec 182 años y engendró un hijo, aquí está otra vez, seguramente el primogénito, y llamó su nombre Noach. Y aquí vamos a Noach. ¿Qué significa Noach? Bueno, la mayoría de nosotros conocemos su significado. Noach significa reposo, ¿verdad? Lo traducen como reposo. Aquí está de la raíz 5118. Vamos a ver. 5118. Nuach es la raíz, que significa quieto, estar quieto, reposado, reposo. Noach. Dice, llamó su nombre Noach, diciendo, y vean lo que dice, este nos aliviará, y aquí, ahora, la traducción dice, Noach, quieto y reposado, pero la definición bíblica dice, alivio, dice, este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Eterno maldijo. Y vivió Lemec después que engendró a Noach 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lemec 777 años y murió. 777 y murió. Y siendo Noach de 500 años engendró a Shem, a Cam, a Ham y a Yafet. ¿Ok? Y a Yafet. A los 500 años había engendrado estos tres hijos. Y bueno, en la próxima clase vamos a hablar específicamente de Noach. Así que pues bueno, aquí están esos hombres de los cuales pues no se habla mucho, pero los mencionamos ahorita a todos de la misma forma. Entonces les voy a decir esta teoría de un hombre, no me acuerdo su nombre, del autor, que pues algunos han citado. Yo también la cité cuando estudiamos Génesis, como algo que algunos creen que puede haber en los nombres como un misterio de redención. El autor que pusieron acá también lo cita, pero lo que les digo es de que no es confiable, porque hay nombres que están forzados su traducción, o usan una traducción forzada para poder como que encajar la palabra para la expresión que ellos quieren que sea una expresión. Entonces, según esto, la genealogía de Adán dice Adán es el terrenal. Según esta teoría, se los digo porque a lo mejor no lo han escuchado, y si no lo han escuchado, para que si algún día la escuchen no se les haga novedoso.
ellos dicen que Adam es el terrenal, que Shet es puesto. Fíjense, aquí cambian sustituto por puesto. Enosh es mortal, aquí sí es mortal el significado. Keinan le ponen como estado o logro. Mahalaleel, alabado de Elohim. Yeret, bajó o descendió. Está bien. Hanoch le ponen como consagrado, vean. Como consagrado. Metushelach le ponen como su muerte en vía. Fíjense, su muerte en vía. Y eso no significa tampoco. Lemech lo ponen como miserable. Miserable, o en este caso, como dice acá, prominente. Según José Madero, que escuchó. Y Noach le ponen reposo. Noach le ponen reposo. Entonces, según este autor que se ha citado, él dice que en estos nombres, desde Adán hasta Noach, se encuentra esta frase que dice: el terrenal es puesto en un estado mortal, el alabado Elohim bajó en su consagrado. Es un consagrado, y dice: su muerte envía el miserable alivio. El miserable alivio, según la fuente de esta persona, dice que poniendo la definición que dan acá, entonces significa desde Adán hasta Noah, aparentemente un mensaje de redención. Y bueno, ahí es una cosa que de pronto, verdad, suele ocurrir cuando se trata de tratar de averiguar pues algo más que el texto simplemente nos da. Pero a veces se suelen hacer este tipo de cosas, forzar algunas traducciones de algunos nombres para que pueda salir una expresión como esta. Pero bueno, se los digo solamente para que lo tengan también como conocimiento general. Pero bueno, la Torá no habla más de esto, no dice que si hay un misterio ahí o algo. Los nombres son diferentes en las traducciones de diccionarios hebreos, y algunos nombres, como el de Lemech, por cierto, es de significado incierto. ¿Okay? Así que pues bueno, aquí están al menos estos 8 hombres que estamos mencionando, desde Set hasta Lemech, y cuyo propósito, verdad, como hombres era cuál. Y bueno, aquí está justamente la enseñanza nuestra, verdad, que hemos visto una y otra vez en esta clase. Era haber recibido la fe de su padre, seguramente ellos como primogénitos, haberla recibido íntegra, y de haberla pasado íntegra a los demás. Y tanto que el séptimo de Adán se excedió en recibir la fe y pasarla, que le dijo el Eterno: ¿sabes qué? Vámonos, se lo llevó. ¿Ok? Así que, ¿qué podemos aprender finalmente de estos hombres? Fueron fieles, fueron consagrados, fueron hombres que recibieron la fe, que pasaron la fe, fueron hombres que fueron pacientes, fueron hombres que en su alrededor, aunque el mundo se estaba corrompiendo, aunque los seres caídos estaban haciendo cualquier cantidad de acto horripilante, aunque el mundo se estaba yendo tras los placeres. Imagínense nada más si hoy día vemos un mundo completamente profanado, verdad, con mucho homosexualismo, mucha violencia, mucha prostitución, mucho de este tipo. Imagínense en aquella época, cuando los seres caídos hacen que las mujeres se vuelvan una desviación abierta, plena, directa al hombre. Fueron hombres que se mantuvieron íntegros ellos, puros, fieles. Hoy día la propaganda sexual corrompida está por todos lados, sobre todo a los hombres, que este mensaje va más dirigido a los hombres. Estos hombres nos enseñan a mantener pura cada parte de nuestro ser. Imagínense nada más nuestra vista, nuestros pensamientos, lo que escuchamos,
dónde andamos, a dónde vamos, de dónde venimos, lo que comemos, todo eso que nos rodea, no era diferente a la época de estos hombres. Y hoy día es todavía mucho más poderoso por todo lo que nos rodea, ¿verdad? Sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en los medios de información, en todos lados. Entonces, nos enseñan estos hombres a ser hombres íntegros, a seguir recibiendo la fe, y no necesariamente, ¿verdad?, de los que están cerca, sino de la misma escritura, de todos ellos, a recibir la fe íntegra. La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de Moisés, la fe de Aarón, la fe de Pinjas, la fe de David, la fe que viene de los profetas, ¿verdad?, del mismo Elías, de Eliyahu, la fe de Oshaya, del profeta Oseas, la fe, bueno, innumerables hombres, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y recibir esa fe íntegra y pasarla íntegra a nuestros hijos. Nuestros hijos hoy día son los que van a recibir, sean pequeños, sean medianos, sean grandes, tienen que recibir de nosotros esta fe íntegra y hacer que nuestros hijos sean hombres que se santifiquen, que se consagren, y los que están a nuestro alrededor también, que aprendan a que estos hombres se separaron del mundo, ¿verdad? Se santificaron del mundo, no estuvieron participando en las cuestiones del mundo, no estuvieron introduciéndose en el sistema del mundo, sino que se apartaron, permanecieron, fueron fieles, y uno tuvo la dicha de ser llevado, pero los demás permanecieron fieles. Engendraron hijos, también dice, ¿verdad?, pero pasaron la estafeta como debería de ser. ¿Ok? Dice por acá en los comentarios de la Biblia de Matthew Henry, aparecen esas traducciones de los nombres, son comentarios de la ISOR. Ok, gracias, Tony. Entonces, estos hombres realmente, aunque se leen en un solo capítulo rápidamente, y sus años les tocó vivir, fíjense, en ese primer milenio, en esa primera etapa, una vida bastante hostil, un mundo bastante hostil, contaminado perversamente, genéticamente contaminado también. Imagínense, hasta las plantas, los animales, los mismos hombres. Y el hecho de ver el Eterno airado, y que le dolió en su corazón, le pesó ver a los hombres así, que decidió acabar con toda la humanidad. Imagínense nada más la gravedad. Decidió acabar con toda la humanidad y traer un juicio de aguas, inundar la tierra. Por un año, dice que desde que comenzó a llover hasta que descendieron las aguas, pasó un año completo. Noah le tocó descender del arca después de 365 días exactamente. Y sale, ¿verdad?, después con una creación completamente purificada. El agua significaba eso, lavamiento, una purificación. Cuando regrese el Mashiach no va a ser una purificación. ¿Sabían eso? Cuando regrese el Mashiach, dice Kefas, que también va a haber un mabul, un diluvio, pero va a ser de fuego. Ya no va a ser una purificación. ¿Qué va a ser? Va a ser una, podríamos decir, exterminación. Va a ser una exterminación. ¿Qué les parece? Bien, déjenme leer lo que dicen por acá. María Sajer dice: hermanos, cuando se reúnen. Ok, ahorita al final hablamos un poquito de esto, María, sobre las reuniones. Ok, dice Tony: Lemec esperaba alivio por el nacimiento de este hijo. Este nos aliviará de nuestras obras. Eso significa no solo el deseo y la experiencia que generalmente tienen los padres tocante a sus hijos, de que ellos sean consuelo y ayuda para ellos. Ok, pero no sé si haya la traducción de, o lo que significa Lemec. Sí, Noah significa reposo o alivio, eso sí lo vimos, pero Lemec. Ok, dice Jorge Ernesto: cuando el promedio de vida del hombre era de 700 años, fíjense, si no es que más. Después se redujo, ¿verdad?
Bien, son los comentarios, dije, déjalo, ok. Bien, sí, sería cosa de buscar Lemech, a ver si hay alguien que se atreva a dar una definición de Lemech más certera que lo que puso este comentarista que les dije, que él pone como miserable, o como el otro pusieron prominente. Bueno, entonces nuestra generación, para en el caso, verdad, de este tema, para casi como para más provecho de hombres, aunque a mujeres también es de su interés. ¿Por qué? Porque tienen esposos, o porque tienen hermanos, o porque tienen hijos, o porque tienen papás. No solamente hombres, sino mujeres, porque están cerca de un hombre. Es necesario, verdad, decirles, nos toca pasar la estafeta a los que están alrededor, los que están después de nosotros, de una forma íntegra. Sea que nos falten muchos años, o sea que no nos falten muchos años, nos toca que nuestros hijos reciban la fe como debe de ser. ¿Por qué? Porque es lamentable ver a muchos hombres que están mostrando una fe a sus hijos mediocre, ¿verdad? Con falta de entendimiento, con falta de convicción, una fe en donde no hay problemas si se involucran con el mundo, no hay problemas si se meten en los negocios de este mundo, en las cosas de este mundo, en una fe en donde no hay problema, ¿verdad? Si están dentro del mundo. Ya vimos que la escritura dice que cualquiera que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Cualquiera dice que se enlista en la milicia de Elohim, dice Pablo, ¿verdad? Dice no debe inmiscuirse en los negocios de este mundo. Hay muchas cosas de verdad que, como hombres, los que tenemos hijos, o mujeres, los que tienen padres, hermanos cercanos, es necesario que sepamos. Es la época en donde necesitamos hombres como ellos, y más como Noah, perdón, como Hanoch, como Enoch, que están esperando simplemente ser llevados por Elohim. Fíjense nada más, tenemos que llegar a ese nivel de que si no nos toca ver muerte, el día que aparezca el Mashiach, seamos tomados y llevados con Elohim. Fíjense nada más. Entonces, bueno, queda como una exhortación para los hombres, para seguir buscando hombres como estos, hombres como ellos, hombres que aparecen después de ellos también, hombres insignes, hombres que, como Daniel, ¿verdad? Es la época en donde ocupamos Danieles, ocupamos hombres consagrados completamente, y que podamos con nuestra familia hacer una familia consagrada, que cuando aparezca el Mashiach digan: vénganse, ustedes están más acá que allá, vénganse para acá, benditos de mi Padre, vénganse, imagínense nada más, vénganse, no los quiero allá, no los voy a dejar ahí, no los voy a dejar como aquellos que se quedaron en Sodoma y Gomorra y fueron aniquilados, fueron exterminados, no los voy a dejar como aquellos en el diluvio, ¿verdad? Hay un lugar seguro. Y bueno, esa es la exhortación para nosotros de estos hombres. Bien, gracias por las aportaciones. Por aquí están poniendo sobre Lemech, de una raíz que no se usa. Ajá, eso viene en el Strong. Después viene otra definición. Dice poderoso. Fíjense, poderoso dice acá. Y bueno, padre de Noé. Ok, aquí le pusieron en inglés, ayúdenme con el inglés. Paula pone también otra traducción. Hebreo, Lemech, quizá, pone esta traducción de esta fuente de Paula, dice quizá vigoroso, poderoso o gustador. Bien, pero no hay pues no hay una fuente certera, pues es lo que dice, ¿verdad? Es incierto el significado. Bueno, la cosa pues es de que, como les digo, no podemos inventarle una definición para crear una frase X. Bueno, lo importante es que están en la lista, lo importante es que sobresalieron,
lo importante es que mantuvieron la fe y la pasaron directamente a Noé, a Noaj, y que Noaj también fue uno de ellos. Noaj en su generación fue uno de ellos, y la próxima semana estaremos hablando justamente de la vida de Noaj, el siguiente hombre de la Biblia, que va a ser exactamente un hombre significativo, insigne también, ¿verdad? Y que nos enseña mucho, que va a ser Noaj.